Vamos ahora a leer en la palabra del Señor el Salmo número 11. Salmo número 11. Dice así la palabra del Señor al músico principal, Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Como creyentes reformados, tenemos como nuestra gloria la fe en la soberanía de Dios. En un Dios soberano. Creemos en un Dios soberano en todas las áreas de la vida y también en la salvación. Y bien, pues a otros esta doctrina pues le puede resultar molesta, les puede perturbar, porque pensarán que esto les quita algún tipo de libertad, de protagonismo, pero a nosotros esta doctrina es una de las piedras angulares de nuestra fe, es decir, uno de estos fundamentos sobre los cuales nuestra fe descansa. Pero esta fe se tiene que ver también en la práctica, se tiene que traducir en la práctica, en todo tipo de situaciones. Y hay situaciones especialmente en las cuales se ha de ver esta fe en la soberanía de Dios y lo que ella significa para nosotros, lo que ella produce para nosotros. Y este salmo nos refleja una situación de estas. No se nos dice la ocasión cuando David pues compuso este salmo, pero bien podría ser la ocasión cuando David estuvo huyendo de Saúl, su suegro. Y bien, pues eso está en el primer libro de Samuel, capítulos pues 20, 21. Lo estamos leyendo precisamente esta semana en familia. Y bueno, pues es cuando ya se hace definitiva la separación y la persecución de Saúl a David. Saúl envía a matar a David en su propia casa, en su propia cama, y su mujer pues lo hace salir y pone pues una estatua y cubre la cubre con la sábana, las mantas, y le pone también una piel de animal. Entonces cuando vienen los enviados por Saúl, no lo encuentran. Él entonces sale huyendo y pues pasa por donde estaba el sumo sacerdote, y él no le declara que estaba huyendo de Saúl. Él pues simula y le dice que bueno, pues que Saúl lo había enviado a una misión secreta y que ha tenido que salir corriendo, no tenía nada pues para comer. Entonces le pide que le provea, pues le dé comida, y él le dio los panes de la proposición, y también pues le dio la espada de Goliat. Y eso ya digo, sin que el sacerdote pues no supiera nada. Bien, pues entonces David se iría con, bueno, pues primeramente a los filisteos, se volvió también allí a hacer pues el loco,
y allí pues después se volvió a la tierra de Judá, y entonces allí estuvo en una cueva, la cueva de Adulam. Se lo juntaron a David entonces, gente que estaba angustiada, endeudada, hasta 400 personas se le juntaron a David, en esos 400 seguidores en esa cueva, y también su familia, los familiares de David, también ellos pues corrían peligro al ser perseguidos, y entonces David los llevó a que los cuidara de ellos precisamente los filisteos. Bien, pues entonces era en ese momento que no era solamente una situación de grave peligro para David. Vemos aquí, nos lo dice aquí cuando está diciendo en el versículo 2, he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. La saeta pues es un nombre antiguo para las flechas. Están pues tensando el arco para pues lanzar flechas en oculto a los rectos de corazón. Pero no solamente era esto, no solamente era digamos el grave problema, la grave tragedia que era para David, ¿no? Su propia vida personal, que había tenido que salir de esa manera, dejar a su mujer y esa situación en la que él se encontraba. Eso también iba a ser pues una grave situación, una tragedia también terrible para el pueblo de Israel, porque Saúl, al saber que David lo había ayudado, pues tomaría también represalias, fue allí y bueno, pues al final hizo matar al sacerdote y a toda la familia del sacerdote, hasta las mujeres embarazadas, sin dejar ningún varón. Solamente hubo uno que huyera, que era Abiatar, y fue también a refugiarse con David. Entonces vemos que fue una terrible tragedia para el pueblo de Israel. Habían acabado, por lo tanto, pues con la vida de los máximos responsables del culto y de la adoración a Dios, con lo cual vemos que Saúl se volvía en contra no solamente de David, y no solamente entonces transgrediendo los principios más elementales en cuanto a la familia, ¿verdad? O también de justicia. También él se volvía enemigo del Señor y enemigo también del culto y de la adoración a Dios y de la palabra de Dios. Entonces era una situación crítica, una terrible crisis para el pueblo de Israel, que concuerda también bien con lo que nos está diciendo el versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque los fundamentos sobre los cuales se asentaba la vida, que estaba basada la vida pues, en el país de Israel, estaban completamente siendo sacudidos, ¿verdad? Era una situación en la que parece que todo se venía abajo. Pues entonces vemos en situaciones extremas como estas, dramáticas, cuando parece que todo se está viniendo abajo e incluso pues la verdad de Dios está peligrando, ¿qué es lo que el justo puede hacer? Pues es entonces cuando hemos de recordarnos de esto. Dios es soberano, y es entonces cuando se ha de ver en la práctica, en la acción, la fe en la soberanía de Dios. Este pasaje nos da un ejemplo de esta situación y también un ejemplo de lo que para nosotros es la fe en la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos tiempos de crisis, en los tiempos en los que bueno, parece que todo se viene abajo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Unas cuantas breves ideas en este salmo. Primeramente vemos que el tener esta fe y confianza en el Dios soberano, lo que significa para nosotros es confiar más en Dios que en nuestra propia prudencia. Confiar más en Dios que en nuestra propia prudencia. La propia prudencia la encontramos aquí en este salmo, versículo 1, pero puesta en boca de otros. Leemos, dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave?
Estos pues, en esta situación de peligro, y le vienen pues diciendo a David, bueno, ¿qué haces todavía aquí, no? Bien, pues vete, huye, ponte a salvo, vete a donde puedas estar seguro, ¿dónde? En las montañas, ¿verdad? Las montañas, entonces son los lugares en los que proporciona seguridad. Es algo parecido a lo que nos encontramos en el Salmo 121, en el Salmo 121, en el versículo 1, cuando dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces, bueno, los montes es pues el lugar donde uno pueda sentirse seguro, ¿verdad? Dice, bueno, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No son pues las montañas, ¿verdad? Es el Señor quien me hace estar en seguridad. Y es algo también que encontramos en el Salmo 25, cuando compara a Dios con las montañas. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montañas alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Entonces es Dios quien da esta seguridad al pueblo. Bien, pues estos le decían, pues vete a los montes, ¿verdad? Para ponerte a salvo. Bueno, decíamos que si es esta la situación en la que hemos dicho que tal vez sería cuando estaba huyendo David de Saúl. Pues bueno, pues vemos que David estaba huyendo. Estaba precisamente huyendo. No es tanto huir, sino también la actitud. Es lo que hay en el corazón. Vemos que, bueno, podemos, en cuanto a la huida de David, preguntarnos si él no falló, si él no también pecó cuando estuvo él hablando con el sacerdote Ahimelech y le ocultó pues la verdad. Bueno, vemos que él no consiguió nada, porque Saúl tomó sus represalias y bueno, pues al final eso le costó bien caro a los sacerdotes y a toda su familia. Pero bueno, vemos que la cuestión no es solamente la de huir, porque nos podemos encontrar en situaciones así, o también pues ese sobre todo si es movido por el temor, la desconfianza en el Señor. Otro caso que nos encontramos en el Antiguo Testamento sería en Nehemías, en el capítulo 6. Vemos que allí Nehemías, los enemigos de Nehemías y los enemigos también de la reconstrucción de Jerusalén, pues habían puesto una especie de trampa a Nehemías. Leemos en el capítulo 6, versículo 11, capítulo 10, el capítulo 6, versículo 10, dice: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Vemos que era una trampa, pero no era para acabar con su vida, sino para ponerlo en evidencia, ¿verdad? Para ponerlo en ridículo. Mira, él se había refugiado en el templo, mira qué miedo tenía, ¿no? Que ha de reconstruir aquí la ciudad. Bien, pues él no lo hizo. ¿Por qué? Porque él tenía una misión que se le había encomendado Dios, y él tenía que cumplirla. Por cierto que también hemos de tener en cuenta un pasaje parecido, ¿verdad? En el libro del profeta Jeremías. No sé si nos acordamos de la historia de Gedalías. Ya al final, cuando Jerusalén cayó, pues entonces también Nabucodonosor puso un gobernante cuando había llevado a todo el pueblo al cautiverio. Y entonces lo interesante está en Jeremías capítulo 40-41, es que
Gedalías, este gobernador, también recibió el anuncio de que lo iban bueno, pues a hacer un atentado en contra de él, acabar con su vida. Y es un poco lo contrario que vemos aquí en Nehemías, porque él tampoco hizo nada, pero lo que pasa es que aquello era verdad. Aquello era verdad. Y al final acabaron con su vida. Entonces esto también es para tenerlo en cuenta, que, a ver, que también tenemos una responsabilidad. No hemos tampoco de ser aquí temerarios y decir, bueno, mira, Dios haga lo que haga o no haga lo que yo pues no haga, pues el Señor siempre me va a librar de todo mal, de todo peligro. Entonces yo puedo ir a 250 por la carretera que no me va a pasar nada, ¿verdad? Entonces no es eso. Tenemos una responsabilidad por nuestra propia vida de ver las situaciones, si lo que uno dice, lo que otro dice es verdad, y tomar las medidas en cada caso que sean necesarias. Pero podemos ver también otros pasajes, ¿verdad? Otras situaciones, ejemplos parecidos en el Nuevo Testamento, como pues el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Habían pues también hermanos cristianos que estaban intentando convencer de que no fuera a Jerusalén, porque allí él iba a ser apresado. Y incluso algún profeta, ¿verdad?, llamado Ágabo, pues se lo advertía. Y bien, pues él de ninguna manera fue convencido, de ninguna manera se dejó convencer. Y al final pues la gente dijo, bueno, pues entonces hágase la voluntad de Dios. ¿Y por qué era eso? ¿Por qué era eso? Pues pensemos que él, Pablo, tenía un deber. Él tenía que llevar la ofrenda para Jerusalén, ¿verdad? Y por lo que vemos también allí, pues parece que él tenía un voto contraído con Dios. Él tenía una promesa que había hecho de estar entonces en Jerusalén, ¿verdad? Vemos, se presenta cuando está en Jerusalén al templo, cumpliendo el voto. Entonces vemos que era su deber. Si hacemos, nos dice la palabra de Dios, un voto a Dios, entonces no tenemos que romperlo. Y es lo que nos dice también el Salmo 15. Aquel que estará en el monte del Señor, pues aquel que, aun jurando en daño suyo, no por ello cambia. Así entonces vemos que esto era porque era su deber, ¿no? Su deber era cumplir esto, y al final pues él, en vez de dejar de hacer eso, en vez de fiarse un poco de su propia prudencia, pues bueno, se confió en la mano del Señor y dijo, bueno, pues que sea la voluntad del Señor. Algo de esto incluso lo vemos en el Señor Jesús mismo, cuando Pedro confiesa que él es el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo, pues tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y después él dijo que iba también a ser rechazado por la gente, iba a ser rechazado por los escribas y también los ancianos del pueblo, y iba a morir. Y entonces, ¿qué es lo que dijo Pedro? Pues dijo, Señor, sálvate a ti mismo, esto de ninguna manera ocurra. ¿Y qué le respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Vemos que también Pedro estaba pues pensando en, bueno, pues en librarse o librarlo, ¿verdad?, en su propia prudencia. No era pues tanto esto, sino que uno se ha de encomendar a Dios, uno ha de cumplir con su deber, como era pues el caso del Señor Jesús, que era la misión que había recibido precisamente de su Padre. No tenía que estar mirando entonces el peligro o lo que le iba a acontecer, sino cumplir con la voluntad del Padre. Y hemos de los cristianos pues tener esto claro, porque la tendencia natural en todos es que es buscar una seguridad, ¿verdad?, en nuestra vida. Lo que queremos es estar seguros. Entonces queremos buscar una seguridad en todas las circunstancias, ya sea una seguridad económica, ¿verdad?, una seguridad también pues para la familia, para los hijos, para el futuro, en cuanto al trabajo. Entonces ya pues pensar de cara al futuro, ¿verdad?, en cuanto tal vez a la jubilación. Vamos a ir preparando las cosas, ¿verdad?, para que cuando llegue nos encuentremos bien, ¿verdad? La tendencia es un poco a vivir todos de una manera tranquila, descansadamente, ¿verdad?, sin tener
pues sobresaltos. Y bien, pues hemos de hacer atención de que esto, que es lo común, no nos lleve, por un lado, a desconfiar de Dios o a infringir los mandamientos de Dios, porque uno, por ejemplo, podría estar pues buscando esta tranquilidad o esta... Entonces, pues, por ejemplo, pues si tienes que trabajar los domingos, pones un negocio, pues entonces, pues ya lo voy a hacer porque, total, esto es, bueno, lo seguro, ¿verdad? Si no, pues te arriesgas, pues, yo qué sé, pues a perder el trabajo o a ganar menos. Entonces, esto es lo que hemos de tener en cuenta, no estar apoyados en nuestra propia prudencia hemos de cumplir con nuestro deber. Hay gente, por ejemplo, que por esta seguridad, ¿verdad?, no ven las cosas claras, pues no hacen tampoco, no se tiran nunca al agua, ¿verdad?, no hacen tampoco lo que tienen que hacer. Como ejemplo también, esta semana he estado viendo un vídeo que creo que se ha hecho también famoso, ¿no?, de una joven que en una reunión con el Partido Socialista pues está aquí pues un poco secándole los colores a los dirigentes del partido, que les dice, bueno, nosotros somos socialistas y estamos aquí en un hotel de 5 estrellas. Y bien, lo que dice está muy bien, pero había una cosa de lo que dijo que me llamó la atención. Dice que, bueno, ¿cómo es posible en esta situación, ¿no?, de crisis y tal? Dice que ahora nosotros, las mujeres, incluyéndose ella, mujeres con 30 años, pues no podemos tener un hijo, ¿no? 30 años, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos, claro, la situación, pues la crisis o de incertidumbre, dice, pues no me voy a lanzar, ¿no? Pues bueno, es una cosa también a tener en cuenta. Cuando escuchaba eso, pues me acordé de un caso de unos creyentes que conocemos, unos creyentes que, bueno, pues también por las circunstancias, ellos estaban también en el extranjero, ambos dos, y bueno, pues eran novios y bueno, pues llegaba el momento de que o se casaban o pues tenían que cada uno irse a su lugar, prácticamente. Entonces se casaban o se casaban, pero no tenían nada, no tenían nada. Es decir, cuando pusieron la fecha de la boda, no sabían de qué iban a vivir, no tenían trabajo, no sabían tampoco a dónde iban a ir a vivir después de la boda, ¿no? ¿Dónde se iban a meter? No tenían tampoco saber el lugar donde iban a vivir, el piso. Y bien, pues entonces se pusieron en la mano del Señor y bueno, hicieron la boda. Y bien, pues mientras tanto, antes de que viniera la boda, pues consiguieron el sostén económico para después de la boda y también el piso, su propia vivienda, y no solamente, sino que incluso también pudieron irse pues, de viaje de novios. Y bueno, pues hasta entonces, por lo que sé de ellos, pues les va bien y no tienen ningún problema, han tenido hijos, los han podido pues, cuidar y bien, pues esto es que simplemente es ponerse en las manos del Señor. Entonces vemos que podemos buscar una seguridad en el mundo, como hacen los demás, ¿verdad?, fuera del Señor, o nuestra seguridad es el Señor. Entonces hemos de hacer siempre lo que es la voluntad del Señor y bueno, pues no buscar nuestra propia seguridad, ¿no? Y que esto no nos deje de hacer lo que hemos de hacer. Si buscamos la seguridad según el mundo, esto nos va a llevar a hacer alguna que otra tontería, ¿verdad?, infringir los mandamientos de Dios. Hemos de cumplir con nuestro deber, porque el Señor pues es el que nos dará pues la salida. Bien, esto es lo primero que podemos ver en este salmo, pero podemos continuar y ver que también esta fe en la soberanía de Dios, en segundo lugar, es recordar que nada ocurre sin la voluntad de Dios. Por eso mismo decimos es Dios soberano. Versículo 4, vemos, dice, Jehová está en su santo templo. Vemos que cuando David estuvo y escribió esto, no estaba el templo de Jerusalén.
Aquí está hablando del templo celestial. Nos dice la palabra de Dios que Dios no habita en templos hechos por manos. Dice que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener al Señor, porque Él es inmenso y Él es infinito. Entonces vemos, está hablando del trono, del templo celestial. Y de hecho vemos a continuación, Jehová tiene en el cielo su trono. Entonces vemos, el trono es donde se sienta el rey. ¿Y qué es lo que hace el rey? Es gobernar, es dirigir los asuntos de unos y otros. Aquí está, por lo tanto, hablando de que Dios es soberano, de que Dios rige las vidas de los hombres. Y Dios lo rige todo, ¿verdad? Todo lo que ocurre está, pues, según su voluntad, según su decreto y providencia. Entonces, desde las mayores cosas hasta las más pequeñas, todo está en las manos de Dios. Es Él quien quita reyes y pone reyes, y Él es el quien hace avanzar las historias o la historia de las naciones. Pero también nos dice la palabra de Dios que no cae un pajarillo a tierra sin la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Desde las mayores hasta las menores, hasta las más pequeñas, todo está, pues, bajo la dirección y el gobierno de Dios. Pues veamos entonces lo que dice a continuación. Dice: sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Sus ojos ven, está hablando de su conocimiento. Él ve todas las cosas, Él las conoce todas las cosas, conoce todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 39 que no hemos dicho la palabra cuando Dios ya la conoce todo, Él es omnisciente. Y bien, pues también vemos que no es un conocimiento sin más, sino que vemos que hay también un propósito, hay también una intención. A continuación dice: sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y es interesante notar que esta palabra examinan es la misma que vemos a continuación: Jehová prueba al justo. Entonces vemos, sus párpados prueban a los hijos de los hombres. Y después Jehová prueba al justo. Y esto entonces nos está recordando una cosa importante, que las dificultades, los problemas, pues hasta las tragedias como esta situación, cuando estaban los fundamentos siendo destruidos, no vienen por casualidad, no vienen por azar. No es un infortunio que se ha cebado con nosotros y que no nos deja. No hemos entonces de estar achacándolo todo al diablo. Sí, de acuerdo que el diablo puede estar actuando, pero no hemos de estar pensando que el diablo pues es un igual a Dios, que está tratando de tú a Dios, ¿verdad? Porque el diablo no puede ir más allá de lo que Dios lo permite. Lo vemos en el libro de Job. Él le pone límites al diablo y de ahí no puede ir más allá. Y entonces también Dios tiene un propósito en aquello que deja hacer al diablo. Así, por lo tanto, hemos de recordar esto, que Dios prueba. Cuando estamos en estas situaciones, hemos de decirnos a nosotros mismos: Dios me está probando. Dios, pues, quiere ver hasta dónde voy a ser fiel. Y Él pidió, por ejemplo, a Abraham que sacrificara a su propio hijo. Y Él fue, pues, capaz de eso, en la fidelidad y la obediencia a Dios. Él me está probando también para refinar mi corazón, para purificarme según qué cosa que pueda haber en Él, en mis actitudes en servicio a Él. Si pues yo estoy buscando la gloria del mundo, o soy capaz de negarme a mí mismo, como Él mismo me pide en su palabra. Vemos que, por lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que es necesario que vengan estas aflicciones, que es necesario para entrar en el reino de los cielos, que estemos siendo afligidos y probados de esta manera. Pues vemos, sí, la salvación es por gracia, pero esto significa que también esta salvación cuesta, ¿verdad? Le costó al Hijo de Dios su muerte, ¿verdad? Y a nosotros también vemos que es en dificultades y es en aflicciones que entramos a los reinos de los cielos. Por lo tanto, es por gracia, sí, no es por méritos, pero también nos cuesta a nosotros. No es algo así automático y pues poner el piloto automático hasta el cielo. No, hemos de perseverar hasta el fin, y el Señor nos da la perseverancia, pero en medio de aflicciones y de trabajos y de fatigas. Entonces hemos de recordar esto,
que detrás de las aflicciones Dios está probando a los suyos. Pero también hemos de recordar dos cosas que nos dice la palabra acerca de las pruebas. Primero, lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 13, el apóstol Pablo, cuando nos dice que Dios no nos deja probar más allá de nuestras fuerzas, sino que dará también, juntamente con la prueba o la aflicción, la salida para que podamos resistir. Si el Señor nos envía una cosa, es porque la podemos resistir. Porque si es mayor que nosotros, no nos lo envía. Y si nos lo envía, nos da la puerta de salida para que podamos resistir. No nos ha enviado el Señor nada que no podamos resistir. Porque lo que no podamos resistir, Él no lo envía. Entonces, lo que nos ha enviado, con su ayuda, con su gracia, lo podemos resistir. La segunda cosa que hemos de recordar es la promesa de la palabra de Dios que encontramos en la segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Cuando dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Entonces vemos que al final de la prueba, ¿qué es lo que hay? Que el Señor muestra su poder a favor de aquellos que están con un corazón perfecto para con el Señor. Es decir, un corazón sin doblez, completamente para el Señor, íntegro, no desviado, no compartido con otras cosas. Entonces vemos que si nos mantenemos firmes, si mantenemos hasta el final en la prueba, el Señor dice: sus ojos, como vemos aquí en este salmo, que prueban y examinan a los justos, ¿verdad?, a los hijos de los hombres, pues el Señor mostrará su poder, hará notorio su poder en la vida de aquellos que permanecen fieles en la prueba. Y hemos, por lo tanto, vemos que permanecer fiel en la prueba y firme al Señor por su gracia, porque el Señor al final hará que esto sea para bien y para que el Señor sea glorificado. Bien, pues entonces vamos a ver ahora la tercera de las cosas que nos encontramos en este salmo, que es lo que nos significa en medio de la prueba la fe en la soberanía de Dios. Pues es no olvidar la necesidad de la justicia. Y es lo que nos encontramos a continuación en el versículo 5. Después de decir: Jehová prueba al justo, dice: pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Su alma los aborrece. Entonces, esto es algo que también enseñan los salmos, que Dios pues aborrece al impío. Hemos leído, ya vimos en su día, en el versículo, en el Salmo 5, dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a lo que habla mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará, aborrecerá a Dios. Entonces aquí está la palabra de Dios diciendo algo importante, ¿verdad? Está hablando de la ira de Dios. El Señor no se queda indiferente ante el pecado y ante el pecador, porque el Señor es santo y es justo, y el pecado le mueve a la ira, a la santa ira, una ira infinita por el pecado. Y entonces dice a continuación que sobre los vados hará llover calamidades, y dice a continuación: fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y estas son palabras que están pues aquí evocando la destrucción, ¿verdad?, de Sodoma y de Gomorra, cuando llovió fuego del cielo y azufre. Entonces aquí está refiriéndose a Sodoma y Gomorra, y Sodoma y Gomorra, la destrucción de estas ciudades, son un ejemplo en la ciudad, una advertencia para todas las edades de la destrucción que ha de venir al final, cuando pues sea el fin del mundo, cuando Jesucristo venga
y sea el juicio final. Vemos esto mismo en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, y dice en el versículo 6 al 9, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 6 al 9, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, vemos, de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Entonces vemos que la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra están puestas como ejemplo, como advertencia de lo que ocurrirá a los impíos, pues si no se arrepienten, porque el Señor abomina y aborrece a los impíos. Entonces todo esto es ¿por qué? Pues todo esto es por quién es Dios. Versículo 7 dice, en el Salmo 11, porque Jehová es justo y ama la justicia. Entonces aquí está hablando de Dios. ¿Quién es Dios? Aquí está hablando del atributo de Dios, de su justicia. Y cuando estamos hablando de la justicia de Dios, estamos diciendo que Él es conforme a sí mismo. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces Dios es el supremo. Y la voluntad de Dios y el ser de Dios es el bien y es la justicia. Y nada entonces hay en Dios que sea en contra de Dios, porque Dios es el bien y la justicia. Y Dios ama la justicia, porque es conforme a quien es Dios. Y Dios es justo, y es infinitamente justo, ¿verdad? No hay nada, pues, por encima de Dios, ni una justicia por encima de Dios, porque Dios es infinitamente justo y es la norma, por lo tanto, de toda justicia. Y entonces fijémonos lo que significa que Él sea infinitamente justo, que es que, como hemos visto, Él aborrece al pecador y al pecado, y Él hace que no pueda, pues, absolver sin más al culpable. Y digo esto, sin más, porque nos dice la palabra de Dios esto mismo. Por ejemplo, en Deuteronomio, vemos en Éxodo, en el pasaje del Decálogo, nos dice en el capítulo 20 de Éxodo, del versículo 5, que Él es Dios fuerte, celoso, que visito, dice, la maldad de los hijos sobre la tercera, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y después dice en el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y esto también tiene que ver con lo que dice el profeta Nahum en su primer capítulo, acerca de quién es Dios, cómo es Dios. Leemos en Nahum, capítulo 1, dice, versículo 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda el enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Fijémonos lo que dice. No tendrá por inocente al culpable, porque Dios es infinitamente justo. Dios, vamos a decirlo así, no puede hacer la vista gorda al pecado. No puede perdonar así sin más, ¿verdad? El pecado ha de ser castigado. ¿Por qué? Pues porque Dios es infinitamente justo y en su justicia no puede admitir la existencia del pecado sin más. Y ha de recibir, por lo tanto, el justo castigo, el pecado. Entonces vemos que la ira de Dios por el pecado es infinita, y el pecado y la justicia de Dios también es infinita. Entonces esto nos está diciendo que Dios no pudo perdonar de cualquier manera el pecado, así sin más. Y esto, por lo tanto, nos está hablando de la necesidad de que su Hijo viniera al mundo, ¿verdad? Porque el pecado tenía que ser, por lo tanto, castigado, y para que hubiera
perdón, tenía que ser castigado en una tercera persona. Tenía que entonces recibir una tercera persona ese castigo. Pero claro, eso no tenía que ser entre los hombres, porque todos los hombres eran, pues, somos pecadores. Entonces, un sacrificio de un hombre por otro hombre, pues para con Dios eso no resuelve el pecado, porque el que se sacrifica sigue siendo igualmente pecador. Y además ese sacrificio no puede soportar la ira infinita de Dios por el pecado. Tenía que ser, por lo tanto, el sacrificio del Hijo de Dios, haciéndose hombre, Él obedeciendo perfectamente la ley de Dios en lugar del pecador y entregándose después en la cruz como sacrificio por el pecado, y Él de esta manera cargar la ira de Dios y hacer satisfacción por el pecado de los hombres. Y entonces su sacrificio, es decir, su vida que Él ofrenda a Dios, sí que tiene un valor pues infinito. Y Él también pues cargó sobre la cruz, como dice Isaías 53, el pecado de todos nosotros, y cargó por lo tanto con la ira de Dios, que es infinita. Solamente pues Jesucristo pudo hacer esto. Y entonces vemos que esto es lo que nos dice entonces la palabra, que Dios es infinitamente justo, y esto hace por lo tanto que absolutamente necesario era que Jesucristo viniera y diera su vida en la cruz, la expiación. Entonces, fijémonos esto, ¿qué vamos a hacer pues nosotros ante el sacrificio de Jesucristo en la cruz? Porque los pecados no pueden ser perdonados de otra manera que no sea por el sacrificio de Jesucristo. Dios no puede hacer la vista gorda, Dios no puede pasarlos por alto sin más, por su justicia infinita. Y realmente el sacrificio por los pecados fue la muerte de Jesucristo en la cruz. Así, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Porque si rechazamos este sacrificio para nosotros, pues ya no queda otra manera para ser reconciliados con Dios. Ya no queda, pues, más sacrificios por los pecados. No hay otra manera. ¿Qué es lo que queda? Dice Hebreos. Solo queda una horrenda expectación de juicio. Si rechazamos para nosotros el sacrificio de Jesucristo, porque no hay otra manera de ser salvos si no es a través de Él. No busquemos entonces otra salida para nuestros pecados que no sea la cruz de Cristo, porque no la hay. No la hay. Y bien, pues los creyentes, habiendo creído entonces en el Señor Jesucristo y en su sacrificio, y habiendo puesto nuestra confianza no en nosotros ni en nuestras obras de justicia, sino en la obra de justicia del Señor Jesús, entonces apliquémonos, habiendo creído en Él, a una vida de justicia, porque Jehová el Señor es justo y ama la justicia. Y entonces vemos que la soberanía de Dios y la fe en la soberanía de Dios nos ha de llevar a esto mismo. No como dicen entonces nuestros adversarios, ¿verdad?, de la fe reformada. Ah, vosotros creéis que Dios es soberano y que os ha elegido. Entonces, bueno, si es así, si Él os ha predestinado y os ha elegido porque Él es soberano, pues entonces podéis hacer lo que os quiera, lo que vosotros queráis, ¿verdad? Porque si os ha elegido, vais a ser salvos de una manera o de otra. No, señor. Esto no es la manera de razonar en la Biblia. Estos son los sofismas de los hombres, ¿verdad? Estos son los argumentos, ¿ves?, de alguien que se quiere hacer un poco el listo, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Porque la soberanía de Dios no nos lleva a vivir en contra de su voluntad. Precisamente nos lleva a cumplir su voluntad. Precisamente nos lleva a una vida de rectitud y de justicia. Porque no podemos ser salvos de otra manera, porque este Dios soberano es un Dios absolutamente justo. Entonces, esto es lo que hemos de tener también en claro, ¿verdad?, para nuestra propia vida. Los hombres piensan en el futuro, hemos dicho al principio, ¿verdad? Los hombres pues están haciendo previsiones para el futuro. Están haciendo pues sus planes de pensiones y bueno, pues están a lo mejor poniendo un poquito de dinero pues un poco aparte, o están intentando dejar algunas posesiones a sus hijos. Bueno, todo esto, ¿verdad?,
a un nivel humano, pues está bien, ¿sí? No vamos a decir que está mal, no es ningún pecado, al contrario, está bien ser previsor. Pero fijémonos que si esto es así, ¿verdad? Tanto más, ¿verdad? Hemos de estar nosotros preparando un buen futuro. ¿De qué servirá, por ejemplo, ya los creyentes, ¿verdad? ¿De qué servirá que le podamos dejar a nuestros hijos? Pues no sé, una gran educación, o que le podamos dejar unas propiedades, ¿verdad? El futuro resuelto, ¿verdad? Y no les hayamos dejado, nosotros como padres, el ejemplo de ser creyentes, el ejemplo de ser buenos creyentes, y que viven y andan en los caminos del Señor. ¿De qué les va a servir a ellos? Sí, la seguridad en el mundo, pero les va a ser mucho más provechoso, ¿verdad? Mucho más provechoso el ejemplo de los padres, andando en los caminos del Señor, andando en el temor del Señor y en los caminos de justicia de Dios, guardando la palabra. Debemos estar nosotros también proveyendo para nuestro propio futuro, ¿verdad? Ya no solamente para nuestros hijos, también para nuestro propio futuro. Pero pensemos el futuro eterno, ¿verdad? Todo lo que estemos aquí atesorando, aquí se va a quedar. No lo vamos a poder llevar con nosotros. Lo único que nos vamos a poder llevar con nosotros, ¿qué es? Las buenas obras que hagamos aquí. Eso es un tesoro, nos dice Jesús. El tesoro que hacemos aquí abajo en la tierra, viene el ladrón y se lo lleva, ¿verdad? El orín corrompe y bien, pues... pero las buenas obras es un tesoro de buenas obras que nadie nos lo puede quitar. Y cuando partamos de aquí, nos lo encontraremos allí, porque nuestras obras van a ser recompensadas. No por los méritos nuestros, sino porque Dios así ha querido hacerlo, que bueno que Él es. Y ha querido, por lo tanto, Él que nuestras buenas obras sean recompensadas. Y esto es entonces lo que hemos de estar proveyendo para nuestro futuro, ¿verdad? La vida eterna delante del Señor. Entonces hemos de estar nosotros meditando en estas cosas, preguntándonos a la luz de la palabra de Dios, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy yo pues ocupando mi tiempo? ¿Cuáles son las cualidades que vemos, que oye en la palabra de Dios y que me faltan en mi vida? ¿Verdad? ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios que tengo que hacer? Oye, y no lo hago. ¿Qué es entonces lo que tengo que hacer para que mi Señor sea glorificado? Porque las buenas obras es para que el Señor sea glorificado, ¿verdad? Entonces, pensemos esto, y bueno, ¿qué haremos después? Pues orar al Señor, ¿verdad? Porque nos dice Jesús que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hemos de tener bien claras las cosas, ¿verdad? Pero hemos de, después, orar al Señor, volvernos al Señor, ¿verdad? Para que sea Él quien nos dé, pues, las fuerzas, nos dé la sabiduría, y de esta manera, pues, podamos llevar, pues, esta vida para la gloria del Señor. Y fijémonos, pues así como concluye este salmo, dice, porque Jehová es justo y Él ama la justicia. Y dice, el hombre recto mirará a su rostro. Bueno, aquí literalmente lo que dice el salmo es, su rostro mirará al hombre recto. El rostro del Señor, y esto es una imagen de la comunión con el Señor, la comunión íntima con el Señor, su presencia. El rostro del Señor mirará y andará, por lo tanto, juntamente con aquel que anda en camino de justicia y de rectitud en esta vida. Y después, cuando lo reciba en gloria, pues estará para siempre esa comunión, en comunión con el Señor, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, con nuestro Señor Jesucristo. Pues este es el fundamento inquebrantable de nuestra fe. Y que el Señor, por tanto, lo bendiga en los corazones de todos nosotros. Amén.